¿Has pasado miedo alguna vez? Todos pasamos miedo en muchas ocasiones. Miedo a lo desconocido, a no fallar en el sexo, a la oscuridad, a la gente, a nuestro jefe e incluso a nuestros padres. Fernando Fanego presenta en el Quitamiedos desde lo ameno y divertido. Los lunes a las 6 de la tarde tienes una cita ineludible sintonizando Libertad FM. El único programa radiofónico que te trasladará, te transmitirá y cambiará el temor y las fobias para transformarlo en alegría y superación. No te lo pierdas. El Quitamiedos. Los lunes de 6 a 7 en Libertad FM con Fernando Fanego. Fernando, para reservar. Acuérdate de ponerme. Más cerca. Sí. No, me ha hecho el gesto de... Acuérdate de ponerme la cortina cuando esté haciendo lo de la fruta, ¿sabes? Claro, pues para que... Claro, la fruta es al final, y yo empiezo a ver lo de la gasolina, que es lo del coche y eso, todo ese. Bueno, pues desgraciadamente pasan ya 3 minutos sobre el 13 de septiembre de 2021. Y digo que lastimosamente porque cada minuto que pasa es tiempo como que hay que aprovecharlo al 100%. Y les damos otro lunes más la enhorabuena por haber contactado con la cadena y la emisora adecuada en el momento que usted necesita escuchar esto. ¿Por qué? Pues muy sencillo, pues porque en el Quitamiedos tratamos de hablar de todos los miedos que yo creo que no existe nadie en esta tierra, en este mundo que nos ha dado la vida o con la que compartimos, que no haya sentido en algún momento miedo. Yo siempre digo, y empiezo mi programa o termino con él, diciendo que ustedes vinieron con miedo, aunque no se recuerda porque no lo saben reproducir y ni se acuerdan de ese momento cuando usted vino al mundo, y se irá con el mismo miedo, exactamente el mismo con el que vino, y tampoco nos lo podrá contar porque todavía estoy esperando las cartas de las que me dijeron. Yo le escribo y le digo, es de verdad, sí, cuando me muera tendré miedo, ¿no? Como decía, son 4 minutos sobre las 6 de la tarde, estamos en el Quitamiedos, hoy nos hemos superado. Es imposible, pero hoy nos hemos vuelto a superar. Otro día más, otro lunes más con los invitados que tenemos de lujo y que tengo la suerte de contar hoy en estos estudios de Libertad FM, en Modesto La Fuente 42. Y sin más dilación, yo lo que quiero es, raudo y veloz, presentarles. Pues me da igual, izquierda, derecha, izquierda. Yo voy a empezar por el primero que... tengo a mi izquierda, ha saltado esta bolita, tengo a la izquierda a don Alfonso Arteseros. Alfonso Arteseros creo que necesitan, igual que el otro invitado que tenemos y que a continuación les vamos a dar a conocer, sobre todo a presentar, no necesita ningún tipo de exclamación o de fíjense, ustedes contamos con el... Alfonso Arteseros, yo creo que sobra la presentación de nada. Es una persona en la que nosotros hemos estado viendo durante muchísimos años en nuestras televisores, en nuestras pantallas pequeñas, las más grandes, las que tenían, pues, lógicamente, otro tipo de economía para poder tener una pantalla más grande y verle, pero sí que hemos estado siempre acostumbrados a tener a un periodista de pro, primera fila en todo lo que haya en la documentación, en todo lo que haya en la información y sobre todo en todo lo que haya, y de esto se trata este programa, es de la historia. Y esto es lo que a mí me preocupa, del miedo a la historia. Y tenemos aquí a don Alfonso Arteseros. Muy buenas tardes, don Alfonso. Muy buenas tardes, es un placer estar en un medio tan maravilloso como es la radio. Claro. Porque se dijo que la televisión iba a acabar con la estrella de la radio y no ha podido. Es más, te voy a decir una cosa, la radio yo la considero incluso que te hace activar el cerebro mucho mejor que la televisión. La televisión te transmite realidad,
visualmente ya te lo dan hecho. Pero la radio hace que tu imaginación le pongas, por ejemplo, rostro a las voces que estás escuchando, claro, imágenes a las músicas que están sonando, incluso también hace que tú participes un poco en las historias que te están narrando. Vale, y si yo te digo, escoge una de ellas, periodista, historiador, documentalista, ¿cuál te quedas? Yo, lo que me dijo una señora hace muchos años, que caminaba yo por el barrio Santa Cruz y se vuelve y me dice, usted es el hombre de los recuerdos. Qué bonito. En el año 50, escucha, pero escucha, no te dijo si de los buenos o de los malos, con lo cual eso significa... Entonces estaba en Canal Sur haciendo una serie, porque he trabajado mucho allí en Andalucía. En el año 50, en Estados Unidos se hacían las primeras pruebas de la televisión en color. Y yo recuerdo que los niños de aquel año, del 50, y nuestros padres, le ponían color a la radio. Don Alfonso, vamos a disfrutar hoy muchísimo hablando sobre el miedo a la historia. Ese miedo que tenemos todos a saber lo que era nuestro ancestro. Y además que yo creo que hay pocos países que, como el nuestro, pues tenemos miedo a saber o a intentar reconocer realmente lo que hemos sido o lo que somos a través de nuestra historia. Y al otro lado, por supuesto, a mi derecha tengo a Francisco, a Paco Álvarez, por supuesto, escritor, historiador y amigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y hay una cosa que yo siempre he tenido... ¿Por qué tanto los romanos? Es que no tenemos identidad propia, que siempre dependemos de Italia para pasar a la final. No. Bueno, sí, muchas veces, ¿no? De eliminar a Italia, por lo menos, aunque sean los penaltis. Bueno, antes quería decir que es un honor estar contigo, Fernando, y estar con mi compañero, pero sería, por mi parte, sería todo un atrevimiento. Pero vamos, me encanta estar aquí, claro, porque sí. Y esto, espero aprender mucho y espero que nos lo pasemos todos muy bien. Claro. Y de lo de Italia, de los romanos, fíjate que es que evidentemente cuando éramos romanos todos, ellos, nosotros, y todos éramos iguales, o sea, no había, de hecho, Roma no tiene raza, tú eras ciudadano romano, nacieras donde nacieras. Y hay una cosa que además tú sabes que en Derecho, una de las asignaturas de primero de la facultad es Historia del Derecho. El Derecho romano. Historia del Derecho. Capitis diminutio. Exactamente. Y es lo primero no que hay verano sin romano. Escucha, y lo primero que me enseñaron a decir es que usted sabe lo que significa argentarí, con dosis, digo, sí, plata. Digo, pues así es como se pagaba. Así es como se pagaba. Bueno, pues tenemos aquí en el lujo... Argentari et ego, sería Platero y yo. Exacto. Pero bueno, sabemos que luego BBVA, sí, sabemos que escucha, bueno, pues tenemos el placer de tener a estos dos pedazos de invitados. Por supuesto, tenemos al otro lado de la línea a nuestro queridísimo, aparte de patrocinador de este programa, amigo y sobre todo, si hay alguien que nos puede dar algo, decir, pues vamos a ponerle el suma, el signo positivo, es don Jorge Gómez, director, presidente y CEO de HSI Intelligence. Muy buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos los invitados y a nuestros oyentes, y nada, encantado de estar aquí un rato más con vosotros. Pues sabes que hoy no va de romanos, pero sí que va de historia, y tú sabes de historias unas cuantas, ¿verdad? Sí, bueno, la historia es muy importante, ¿no? Yo creo que la historia es una sucesión de hechos que conforman nuestra vida, y bueno, es interesante el tema del programa, porque la historia es aquello que se manipula casi siempre para generar otro tipo de situaciones, ¿no? Bueno, yo creo que se manipula todo en la vida, incluso hasta los sentimientos. Hay muchas veces ya sabemos que, bueno, es decir, un beso puede significar una cosa u otra. Es decir, puede significar una puñalada o puede significar realmente algo que sientes en el alma. Y por supuesto, querido Jorge, bueno, luego pasamos a una cosa más profunda, sobre todo porque vamos a hablar del miedo a reconocer nuestra propia historia y sobre todo el miedo a la historia, a hablar claramente de nuestro pasado, que señores, que es que nos sale urticaria, no tenemos ningún tipo de problema en decir y reconocer tanto lo bueno como lo malo. Y parece que ahora pues prepondera el vender lo malo cuando realmente tenemos más bueno que malo. Y por supuesto quiero saludar, son 11 sobre las 16, sobre las 18 de la tarde, a nuestro queridísimo José Manuel Valverde, que es el señor que pone la música a este programa. No sé si saben nuestros invitados, tanto Alfonso como Francisco, que nosotros aquí no pagamos a las GAE. ¿Ustedes lo saben?
Pues me parece muy bien. No pagamos a las GAE por una sencilla razón, porque tenemos a nuestro compositor que nos hace toda la música que ustedes escuchan en el programa, vosotros, son músicas de José Manuel Valverde Canónico. Así que estoy esperando a las GAE o al director de las GAE un burofax. Estás diciendo a un antiguo socio de las GAE, que yo soy socio de las GAE, pues queridísimo. Y que no, es que conmigo no se han portado nada bien, ni con muchos que yo conozco. Bueno, pues aquí estás en el que puedo enumerar. Queridos, aquí estáis en el Quita Miedos. Y hace poco he tenido a una que ha sido hasta hace poco directora general de las GAE. Pues, don José Manuel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, buenas tardes. Ya sabes que aquí no pagamos un duro a las GAE, estamos esperando el burofax para que nos metan la multa y poderla, lógicamente, recurrir. Pues un saludo muy grande a Jorge, a ti, por supuesto, a Eduardo y a todos los invitados. Fenomenal. Ya sabes que luego contamos contigo, a ver si son capaces estos señores que están invitados a averiguar parte o poquito de lo que usted nos traiga de esa despensa y de esa sección que usted tiene en la música. Pues claro que sí, Fernando, por supuesto. Bueno, pues yo quería hacer una salvedad a los invitados, ya que son, bueno, gente erudita, gente insigne, herejía. No, sí, déjeme, que yo soy el que habla. Pues yo soy el que habla, ustedes escuchan y luego si quieren contestar, contestan. Pero ustedes saben que necesita un coche para andar. ¿Que necesita un coche para andar, por favor? ¿Ruedas? No. Sí, con ruedas puede andar, pero si bueno. no le echa usted algo... Combustible. Hombre, fenomenal. Bien. ¿Y qué necesita un fuego para arder? Combustible y comburente. Algo que haga... ¿Una llama? Chispa. Fenomenal. Y entonces un caballo para correr... ¿Usted qué? Para que corra más. Alfonso, ¿qué necesita un caballo para correr? Un jinete, ¿no? Una buena espuela. Sí, claro. No, el jinete puede estar, pero si no tiene espuela no. Claro. Efectivamente, y por ahí van los tiros. Amigo. ¿Qué necesita? Se está poniendo interesante. Sí, no. ¿Y qué necesita un gobierno para gobernar? Efectivamente. Necesita una fusta, la fusta de Javier Algarra. ¿A qué tiene miedo usted, don Javier? Miedo me da, don Fernando, comprobar cómo en España caemos en el cainismo temerario de lapidar nuestra propia historia. Aunque esa voluntad autodestructiva no es patrimonio exclusivo de nuestro país, donde es tendencia ya generalizada, sino que envenena peligrosamente a toda nuestra civilización. Se han cumplido 20 años del día que cambió el mundo. Hace 2 décadas, el 11 de septiembre de 2001, el atentado yihadista contra las Torres Gemelas de Nueva York, golpeando el corazón mismo del mundo occidental, marcó un antes y un después. Ese día, la humanidad al completo comprendió lo que es el terrorismo, algo que en España lamentablemente ya sabíamos debido a nuestra amarga experiencia con los asesinos de ETA. En estos últimos 20 años hemos sabido que la amenaza del islamismo radical tiene muchas caras: acuchillamientos en la calle, ametrallamientos indiscriminados o atropellos masivos, como el que sufrimos en las Ramblas de Barcelona. El mundo occidental vive amenazado por el yihadismo. Por eso, sorprende que la progresía de Salón en España eche piedras sobre las raíces judeocristianas de nuestra civilización para abrazar extrañas actitudes que bautiza con peculiares e inocentes nombres como Alianza de las Civilizaciones. Occidente debe rearmarse culturalmente ante una amenaza real y cada vez más peligrosa, especialmente después de que los yihadistas hayan celebrado el 20º aniversario del atentado a las Torres Gemelas con el control talibán sobre Afganistán. Pero en España el fenómeno galopa a mayor velocidad que en otros lugares. Los separatistas de Cataluña enseñan en los colegios que el 11 de septiembre de 1714 no culminó una guerra de sucesión dinástica entre Borbones y Austrias, sino que la definen como una guerra de secesión para argumentar que Cataluña fue sometida por España, como si ambos conceptos no encerrasen el espíritu de una misma patria. Los nacionalistas vascos organizan homenajes a los asesinos etarras para disfrazar su actividad criminal con una pátina de romántica revolución contra las imposiciones del Estado. En los libros de texto de nuestros escolares no se glosan las grandes hazañas de nuestra historia, no se reivindica la gran epopeya de la Reconquista o la gran aventura del descubrimiento, colonización y cristianización de América. Nuestros actuales dirigentes, desde su indigencia intelectual, desmantelan estatuas que les son incómodas, al igual que los talibanes bombardearon los budas de Babillán o borran del callejero el nombre de los reyes católicos o de los grandes personajes de nuestro legado histórico para sustituirlos por otros en un intento de cambiar en el imaginario colectivo lo que realmente ocurrió en el pasado.
Afortunadamente, conspicuos divulgadores como Paco Álvarez nos recuerdan que estamos locos estos romanos por no saber recordar quiénes fuimos, lo que nos lleva a ignorar quiénes somos y a poner en peligro quiénes llegaremos a ser. Los mayores responsables de nuestra leyenda negra somos los propios españoles, que ante una pretendida corrección política o sometidos por las presiones de oscuros lobbies, nos convertimos en cómplices de esa maniobra de ingeniería social. También, por fortuna, contamos con el archivo visual de Alfonso Arteseros, un orfebre de las imágenes que se ha convertido en el conservador de la veracidad de una historia todavía reciente. El pasado es el que es. De nosotros depende prostituirlo como hiciera el Ministerio de la Verdad del 1984 de George Orwell o trasladarlo como valioso legado a futuras generaciones. Los españoles somos hijos de nuestra historia y esta está jalonada de ilustres nombres que construyeron la grandeza de 400 años del mayor imperio del mundo. Una herencia más que suficiente para que nos sintamos orgullosos de ser españoles. Si tienes los 15 puntos, escucha el Quitamiedos, el programa de Fernando Fanego, los lunes de 6 a 7 y en 5 minutos, el tiempo. Pues pasan 18 sobre las 6 de la tarde y vamos a entrar en harina. Y yo quiero entrar en harina porque estos señores que están aquí en el estudio, como he dicho antes, pues tenemos la suerte de contar con ellos, pero sobre todo hay una cosa que les caracteriza a ambos. Los dos han pasado miedo en algún momento y hoy vamos a hablar en concreto, además, porque saben de ello y porque me consta que lo han estudiado y lo han visto, el miedo a nuestra historia, el miedo a la historia, a contar nuestra historia. Voy a empezar por mi queridísimo Francisco Paco Álvarez. ¿Estaban locos los romanos? Sí. Bueno, sí, estaban locos en pensar que íbamos a seguirles considerando la cuna de nuestra civilización, que es lo que son. Antes has hablado del derecho. Uh-huh. Evidentemente, los europeos no descendemos de ninguna raza. Ni hay magiares, ni existen los vascos, ni nada de eso, mucho menos después de tantos miles de años. Lo que sí tenemos en común los europeos es el derecho, y es el derecho romano. Y es Jus civile. El jus civile, sí. No, y es la democracia, que al fin y al cabo, aunque fuera imperfecta, ya existía en la República Romana. Entonces, quiero decir... además, lo has dicho, y perdona que te interrumpa, no en el imperio, no en la época imperial, sino en la época de la República. Sí, antes. Es cuando realmente la democracia más longeva que ha habido en la historia del mundo, de momento, es la romana, con todas sus imperfecciones, pero la República Romana duró desde el 500, no me acuerdo, 40 y tantos antes de Cristo, hasta el imperio de Augusto. O sea que, quiero decir, el doble de lo que de momento ha durado Estados Unidos, que es la democracia más longeva de la época moderna. De la época moderna. Entonces, la cuestión es que si quitamos a Roma de la historia, no es por casualidad. O sea, quiero decir, ¿por qué? Por ejemplo, yo he estado viendo los libros de mis hijas según crecían, del colegio, y en historia, pues todo lo que es desde los íberos, los celtas, los fenicios, cartagineses y Roma era un capítulo. Y luego al Andalus eran 3 o 4. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Perdona, Fernando. Sí. Y una de las discusiones clásicas que tengo yo con la gente cuando presento un libro es: ya Roma sí, pero nosotros somos más árabes que romanos, ¿no? Pero, por amor de Dios, afortunadamente no. O sea, quiero decir, no. ¿Cómo es el arte hispano? Es figurativo, ¿no? No es, quiero decir, o sea, olvídate, ¿verdad? Que pero, las mujeres, no sé. En este sentido, pero ¿por qué crees que siempre hemos tenido, además de una trayectoria, yo creo que más bien reciente, el tener miedo o algún tipo de resquemor a reconocer realmente lo que ha sido España? Es decir, pero desde lo bueno y lo malo, ¿eh? Y aquí tenemos aquí es que Roma cohesiona Hispania. Estoy deseando también escucharle. Sí, es que Roma cohesiona Hispania en todos lados, desde Irún hasta Cádiz y desde Galicia hasta Valencia, evidentemente, hasta Arce, hasta Sagunto, hay restos romanos, y todos los romanos eran iguales entre sí ante la ley. Uh-huh. Entonces, quiero decir, algo que considere que España existía, como quieras, como parte del imperio, como parte de la república, pero que existía y que sus ciudadanos eran iguales, claro. Pues a los poderes que son no les hace ni puñetera gracia. Ahora te digo, okay. Querido Francisco, ¿tú crees? Paco, dime, Paco. Paco,
Bueno, Sí, sí. pues querido Paco. Que estamos con amigos, con tus amigos. Por supuesto, si no aquí no entran en el estudio. Por lo menos el quitamiedos. Escucha, España tiene una historia negra, según se han inventado, pero escucha, Italia no. Hombre, todos, claro. Pero es que yo no oigo ninguna historia negra sobre el Y Imperio no vamos Romano. a hablar de los ingleses, ¿no? Pero bueno. Telita, don Alfonso. Hombre, yo he tenido don en mi Alfonso, vida, a ver, usted he tiene tenido- miedos y a mí no me explique usted una qué vez otra he cosa, porque tenido no me- miedo y si me permite lo Claro, cuento. por supuesto. En qué momento, cómo, de qué fue, esta es tu casa. etcétera. Pero me gustaría preguntarle a Paco que si juntas ahora mismo a esas tres facciones desequilibradas mentalmente, Al-Qaeda, ISIS y los talibanes, quizás esos ahora en el momento actual que vivimos puedan suplir a lo que fueron los bárbaros y que se cargaron el Imperio Romano. Yo creo que sí, desde luego. Digamos, son la punta de lanza, pero son, Alfonso, yo creo que más los unos, ¿sabes? O sea, quiero decir, los unos que empujaron a los bárbaros a cargarse Hombre, el es que imperio. Es que tampoco están hay una solos. connotación- Ahí Están está. los petrodólares Y y deja- están los que dicen que quieren que vuelva a ser un lugar de culto a la Sí. Pero la hay una- mezquita de terrible. Córdoba Pero y tú- la Alhambra de Granada. Tú lo has dicho exactamente, querido Alfonso, y perdona que te interrumpa, que es por una connotación religiosa. Es decir, la conocida ahora mismo, en aquel momento era de conquista, es decir, de terreno territorial. Es decir, yo soy más fuerte porque soy más fuerte y me quedo con tu cabaña y todo lo que hay alrededor. Ahora mismo no, y sobre todo los tres facciones que has nombrado tú, son todo religión. Absolutamente. Yo estoy Y en convencido- Yugoslavia pasó lo mismo. Yo me centro, para mí es el siglo XX, que es el único claro, siglo por del supuesto. que tenemos imágenes para repasar, Claro, y esto lo es lo bueno importante. para mejorarlo y lo malo para que no vuelva a suceder. Y los tres inventos que cambiaron la forma de vida de las gentes fue la aviación, el automóvil y el cinematógrafo. Y a mí me tiene enganchado por desde que Promi, un operador con el cajón de lentes intercambiables, se trasladó, que estaba con los Lumière a Madrid, tomó imágenes de Madrid, traía otras en su maleta y presentó el cinematógrafo un 13 de mayo de 1896. Ahí fue Y ahí es donde empieza. Y luego que ahí fueron la familia real, fue la reina, las infantas, la yese de la época, y luego ya el día 15, que era el día de San Isidro, es cuando ya cobraron una entrada y la gente se creía que eso era diabólico, que los muñecos se movían, etcétera. Eran años malos que perdíamos el pero es imperio. que me Eran años pero malos que perdíamos el imperio. Es que de lo que yo estaba hablando, yo ahí, Sí. por supuesto, es Paco el que tiene la última palabra, pero yo personalmente cada vez estoy más convencido y se lo he podido decir a los políticos de ahora. La última vez que celebraron la Constitución, en el 19, a finales del 19, yo no tenía ni idea de esto, que no sé si es un arma de destrucción masiva como las que en ese lugar de las Azores se juntaron 4 señores y luego acabaron lanzando napalm sobre la pobre población iraquí, como en el Vietnam, etcétera, y no encontraron ninguna. Aquí la tienen. Estamos en medio de un pulso entre Oriente y Occidente. Y es que me preguntaban todos, desde la presidenta del Congreso hasta el que yo conocí de niño, hijo de Adolfo Suárez, etcétera, hombre, arteseros, qué alegría verle aquí, ¿cómo va esa historia? Y yo les decía, ¿cuál? ¿La de España? ¿La de Europa? ¿O la del mundo? Y matizaba, y ya termino. Sí. Estamos en medio de un pulso y en esta ocasión España no se va a librar, como en el 14, que nos quedamos única y exclusivamente como granero de los beligerantes, ¿Es verdad? o en el 40, con una terrible guerra europea mundial allende los Pirineos. Aquí en España, ¿qué pasó? Se escribieron páginas de espionaje y se creó la División Azul, y punto. Claro, y el resto a pasar hambre o a intentar hacerse con alguna gallina para poder comer huevos los sábados o los domingos. No, porque yo a Paco le he preguntado lo del tema de los bárbaros. Ajá. O sea, es que, vamos, Oye, o sea, no, pero es que yo eso desde ya- que he nacido y Pero- tengo uso de razón, los gendarmes del mundo, ¿quiénes son? Ahora mismo Sí. tío Sam. El tío Sam, claro. Pues pero igual, ya no más. pues- Ya, pero te recuerdo, querido Alfonso, que igual es que acaba pasando lo mismo que al Imperio Romano. te recuerdo que los hijos del tío Sam son casi todos europeos y vienen de Holanda, creo son muchos de los que se asentaron allí, holandeses, británicos, algún que otro español, pero siempre, y para lo que estamos aquí hablando hoy, que siempre se ha negado de esto de nuestra historia, y sobre todo miedo a hablar de nuestra historia, miedo a decir, mire, es que no sé yo si quedo bien o no, si digo que México fue conquistado o realmente fue ayudado para salvar a muchas vidas
como en su momento hizo, es decir, el que estuvo allí, y un tal Hernán Cortés, que creo que algo les suena, pero siempre tenemos la historia negra sobre nuestra cabeza. Es decir, es una guillotina. No, perdón, Alfonso, es una guillotina continua. Una guillotina continua a la que me opongo radical y de frente a tener que asumir que la historia de España sea siempre mala contarla. Así es. Es decir, y sobre todo, y además la historia, hasta incluso el franquismo incluido, es decir, hasta que muere y entra la democracia, el proceso constituyente. La República, claro, pero hay un miedo, hay miedo que nosotros estemos hablando hoy en Libertad FM, en el 107.0 de frecuencia modulada, de poder hablar exactamente lo que queramos sobre nuestra historia. Mira, ya significa que tenemos un tilde político y connotación, y eso es a lo que yo voy a decir. Mire usted, tenga usted miedo a no tener papel higiénico cuando vaya al baño. Que eso sí que es terrorífico. Eso sí que es terrorífico. Ir a un cuarto de baño y no tener papel higiénico. Ahora, el hablar de mi historia, la historia de mi España, ¿sabes? La historia de un país, es decir, que para sus cosas buenas y malas, es decir, tiene, creo que las connotaciones que sociales necesita en cada momento de la población, es decir, saber en qué momento ha estado cada alumno, cada persona que ha estado conviviendo y cada individuo de la población, saber de dónde viene y dónde procede y no negar o renegar de esto. Pero si es que mi último trabajo, y que además lo acabé en silla de ruedas por el accidente que tuve, es cuando pasé ese miedo, que te puedo contar, a la entrada del quirófano, una anécdota que tuve. Son 14 horas, se titula La memoria de un pueblo, y va desde el final de la Guerra Civil, con la rendición de un bando al otro en la ciudad universitaria madrileña, y se termina con imágenes mías, con la abuela del rey actual, viendo cómo su hijo era proclamado el rey de todos los españoles, etcétera. Y es lo que llaman el franquismo. Pero no es solamente las crisis políticas, las crisis económicas, las guerras, que también las hubo, como Sidi Ifni, etcétera. Es que es la intrahistoria, es lo que verdaderamente la gente ve y se identifica, y ven que todos son protagonistas de esa historia. Y los que no lo vivieron ven y se interesan, porque siempre hemos pecado de algo, y es que a nuestros mayores, cuando les hemos perdido un abuelito, un padre, pensamos que no les hemos dedicado suficiente tiempo para preguntarles, abuelito, ¿y tú qué música escuchabas? Pues yo los tangos de Carlos Gardel. ¿Y tú, papá, practicaste algún deporte, etcétera? Y eso es un documento audiovisual que va a quedar ahí. Lo tengo ya hecho. Y hay que eso hacerlo extensivo y público y notorio. Bueno, ahora estoy entretenido nuevamente con España en la memoria. Don Jorge Gómez, porque siempre hemos tenido como profesional por lo menos en saber ayudar a muchas de las personas que quieren salir de este país, digo, a poder exportar su negocio, a tener que decir por lo bajini, es que soy español. Porque siempre hemos tenido miedo en general a nuestra historia, a lo que nosotros, les digo, a la historia contemporánea y la antigua, es decir, siempre, o sea, desde Navas de Tolosa yo creo que hasta incluso tenemos que pedir perdón, según han dicho algunos irresponsables políticos que todavía mantenemos en el Congreso y en el hemiciclo, Cámara Baja, decir... Jorge, querido Jorge, se nos fue, no nos escucha o no está. Bueno, pues pasan 30 sobre las 6 de la tarde y, por supuesto, yo creo que no saben nuestros invitados exactamente a lo que se van a someter. Tenemos ahora el placer... Jorge, no te oímos muy bien, no sabemos dónde estás. Da igual. Bueno, pues pasamos sobre, ya digo, sobre yo quería decirte una cosa, Fernando. Pero muy rápido, porque pues entonces tú y luego venga. Venga, fenomenal. Pues nuestros invitados no saben exactamente a medio programa que hay una cosa nueva. No hay ningún pastel que salga ninguna chica de dentro, ni esas cosas, pero sí de música. Hombre, y usted, yo creo que usted, sí, como hemos estudiado en un colegio, pues bueno, venimos de la misma raigambre estudiantil, bachillerato y bueno, no sé si tú Preu, yo COU. Yo hice allí el bachillerato completo. Claro, pero yo COU, yo soy de los de COU, yo soy de los... Afortunadamente soy de la educación general básica, afortunadamente. Pero eres mucho más joven que yo. Bueno, claro, pues algo tengo que vacilar. Del 69, donde usted quiso nacer y no pudo, que es el año del siglo. Claro que sí. Pues tenemos a José Manuel Valverde, que nos va a presentar dentro de su
de su sección, Melodías a Tempo, nos va a contar algo especial después de la música. José. Pues fíjate, 23 años tiene, José, menos que yo. Querido José. ¿Me escucháis? Ahora, venga. Estos señores que tenemos aquí en el estudio no saben exactamente a lo que se van a someter. No es ni un miedo, pero bueno, pero de música saben. Yo creo que de música algo saben. Sí. Por eso se llama la sección, ¿verdad, José, tuya? Melodías a Tempo. Y hoy tenemos un día especial al que tengo que hacer mención. A todos los oyentes que regularmente nos siguen, queridísimo Eduardo, mi productor, queridísima Mónica, productora también del programa y colaboradora. Hoy tenemos un llamamiento, de alguna forma, una reflexión de que hacer a una compañera que iba a estar invitada hoy entre estas sillas de aquí de este estudio. Y no puede estar, pues porque por fuerza mayor o por lógicamente un desastre, pues tuvo la mala suerte de encontrarse indispuesta y estar en otra vida, que nos está escuchando seguramente porque era de las mejores para muchas cosas, y sabernos sobre todo entretener y llevarles el cariño y sobre todo la admiración y sobre todo y tantas cosas como ella misma era, su naturaleza propia, que no es otra que Elia Rodríguez. José, creo que tenemos algo preparado para Elia, que nos está escuchando, creo que desde arriba. Pues sí, efectivamente, Fernando. Hoy una breve mención a esta compañera que la semana pasada nos dejó, como tú bien has dicho. Sabes que iba a venir, ¿no?, al programa, ¿no? Sí, lo sabía. Sí. Fenomenal. Pues hacer una pequeña... Perdona, Fernando, una pequeña reseña conocida, aparte de otra haber trabajado en otros sitios, participar en el programa de la actualidad de Amigas y Conocidas, que presentó Inés Ballester en la primera también, entre el año 14 y 2018, y en Libros de Usabi. También después, más adelante, en el 2009, se desempeñó en el radio, donde fue directora y presentadora de los programas Es la Mañana de Fin de Semana y, por supuesto, Es Toros. Además, realizó colaboraciones con el programa Es la Mañana de Federico. El sábado 11 de septiembre de 2021, antes de comenzar en su emisora un programa especial sobre su fallecimiento, la Academia de la Radio comunicaba que concedería a Elia Rodríguez el próximo Premio Nacional de Radio a título póstumo, y la canción que ponemos hoy nos apartamos un poquito de lo que es esta sección, ¿vale? La vamos a poner, como era muy aficionada al mundo de los toros, una canción muy española que falta nos hace, y la canción es España Cañí. La información privilegiada es garantía de éxito. HSI consigue la información y las pruebas que necesita tu empresa para tomar las mejores decisiones.
Una consultora de inteligencia con soluciones a tu medida dentro y fuera de nuestro país. HSI, información privilegiada a tu alcance. Encuéntranos en hsiintelligence.es o en el teléfono 91 029 9451. 91 029 9451. Yo lo tengo muy claro a la hora de utilizar los servicios de transporte urgente y mensajería. Aquí solo confiamos en la experiencia de 30 años en el sector y en un servicio de alta calidad. Aquí solo confiamos en Multieste. Llámales y déjales que se encarguen de hacer que tus envíos tengan el mejor de los servicios. Los encontrarás en el 91 637 6061 o en www.multieste.com. ¿Qué mascarillas más chulas llevas? La he comprado en Fisiomarket, que llevan más de 10 años como importadores y distribuidores de material y equipamiento médico de primeras marcas de prestigio internacional. Además, la he comprado de forma online. Puedes informarte de sus productos llamando al 91 632 77 20. También puedes gestionar con facilidad esas compras a través de la web www.fisiomarket.com. Recuerda, siempre Fisiomarket. ¿Has pasado miedo alguna vez? Todos pasamos miedo en muchas ocasiones. Miedo a lo desconocido, a no fallar en el sexo, a la oscuridad, a la gente, a nuestro jefe e incluso a nuestros padres. Fernando Fanego presenta en el Quitamiedos desde lo ameno y divertido. Los lunes a las 6 de la tarde tienes una cita ineludible sintonizando Libertad FM. El único programa radiofónico que te trasladará, te transmitirá y cambiará el temor y las fobias para transformarlo en alegría y superación. No te lo pierdas. El Quitamiedos. Los lunes de 6 a 7 en Libertad FM con Fernando Fanego. Pues pasan 39, si no veo mal, sobre las 6 de la tarde de hoy, 13 de septiembre. Y bueno, pues uno de los contertulios e invitados de este lunes, pues bueno, pues por problemas técnicos transitorios, que siempre suelen ser transitorios, nunca perennes, como las hojas del pino, que creo que cuando estudiamos en nuestro colegio, Alfonso, eran perennes siempre, bueno, pues no puede conectarse. Entonces, con lo cual, pues bueno, pues le damos paso para el próximo programa y que también diga y efluvia su cabeza, como bien sabe, y que tenemos el placer de poder contar con él. Hay una cosa que yo quería preguntar a Paco Álvarez sobre... todos estamos acostumbrados a muchos términos, y una de las cosas que siempre nos ha dado miedo decir es parabellum, ¿verdad? Dices, ¿verdad, Alfonso? Dices, parabellum, o sea, 9 milímetros parabellum. Pero yo tengo una desactivada que no funciona. Alfonso. Escucha, si el problema está si yo tengo una activada, yo tenía varias activadas, pero una, escucha, ahora no tengo ninguna, pero simplemente, es decir, la etimología de la palabra, ¿tú sabes de dónde deriva, querido Alfonso? Es que vamos a aprender una cosa. Bueno, pues para que no nos dé miedo hablar cuando decimos 9 milímetros parabellum. Querido Paco, ¿de dónde viene la etimología? Pues, hombre, la etimología evidentemente es latina. No nos dé miedo hablar. No, nada, no tiene nada que ver. A ver, nos da miedo porque, por desgracia, era el tipo de munición que utilizaban los asesinos de ETA, ¿no? Pero no nos debería dar miedo porque efectivamente viene de una frase romana de toda la vida, ¿no? De si vis pace parabellum, que quiere decir, si quieres la paz, prepárate para la guerra, que es lo que quiere decir parabellum, prepararse para la guerra, ¿no? Preparar la guerra, literalmente. Y la munición se llama así porque por una patente que hizo la casa Luger en 1903 en Alemania, 3 o 23, tengo la duda, que patentó unas balas con camisa de metálica sobre el plomo, que las llamaban parabellum porque eran un poco, o sea, eran
para la guerra, porque eran un poquito, bueno, por varios motivos, por una medida determinada, y luego porque también el hecho que te llevara una camisa metálica sobre el plomo, pues hacía que la bala fuera, con perdón, más humana, en el sentido que no se deshiciera tan fácilmente dentro del cuerpo, y por lo tanto luego fue admitida por Ginebra y tal como una munición utilizable en guerra, y contraria, por ejemplo, pues a la munición explosiva y todo eso que están prohibidas. Claro, y escucha, hay unas cosas que yo me quedo sorprendido porque, bueno, si ustedes leen y se preparan el asunto, se dan cuenta que el origen de la palabra Baleares se piensa Islas Baleares, Illes Balears, que yo no sé pronunciarlo muy bien porque no sé mallorquín, pero viene de ahí, ¿no? Sí, creo. Es que las primeras balas de plomo que se utilizaron antes en eran la historia, de piedra, antes creo que eran de piedra. Exacto, eran las de los honderos, muy bien. Eran las de los honderos baleares. Entonces, quiero decir, balear, pues quiero decir, su etimología es muy fácil, aunque no nos lo parezca, viene de balón, viene de bala, es lo mismo, o sea, es proyectil. Entonces, las islas que los romanos llamaron Baleares, las llamaron así porque desde siempre, desde siglos antes, en las Baleares existía un tipo de guerrero de élite de la antigüedad que eran los honderos baleares, casual, o baleáricos, ¿no? Que llamamos ahora. Pero vamos, los griegos, por ejemplo, no llamaron a las islas, las llamaban Mallorca y Menórica y las Pitiusas, ¿no? Las gimnasias y las Pitiusas. Las gimnasias eran porque los honderos baleares no llevaban armadura, entonces gimnasia quiere decir desnudo en griego, más o menos. Entonces consideraban que combatían básicamente desnudos. Y me estoy yendo por las ramas, pero claro, lo que tira la onda es una bala. Una bala. Originalmente era de piedra, y a partir de, aunque hay alguna documentación anterior, a partir de las guerras sertorianas, que casualmente tuvieron lugar en Hispania en el siglo I a.C., se normalizó la utilización de proyectiles de plomo para las ondas. Ahí mogollón, por toda España está regado todavía, y se venden en internet. Sí, se venden en internet balas de plomo romanas sin ningún problema, son legales. Muy interesante, Alfonso, ¿no? Alfonso, ¿has visto esto? Esto Sí, no nos lo enseñaban en el colegio, este tipo de información. No, para nada. Nos ibas a contar una cosa, yo creo que es muy interesante, Sí, sobre bueno, todo el momento en el que tuviste realmente miedo. Estás en el Quitamiedos. Ahora estoy haciendo un programa de televisión, aquí al lado, en el Toro Televisión, que es nuevamente España a la memoria. Ya he hecho una temporada, he empezado la nueva, y tengo ya preparado todos los programas hasta el mes de enero. No nos vamos a perder ninguno, pero ojalá. Pero si hay algo que nos quiera significar. Sí, entonces he estado recientemente, porque yo me meto en el archivo fílmico, Escaro, Saco, tal, y he preparado un programa para las próximas Navidades, que una parte es la alegría del villancico, y son villancicos que me han cantado, pues desde La Niña a la Puebla, me ha cantado a capela Los Campanilleros, o Juanita Reina, o la Lola Flores, y he hecho un tema de villancicos. Es un lujo. Pero luego la segunda parte no la tengo cerrada, porque ha sido, y ahí te voy a decir que, no sé si es que ya tengo una dosis o he llegado a un nivel de sensibilidad importante, y me he emocionado visionando cintas y preparando un recuerdo a cantidad de personajes. Por lo menos habrán sido muchos más, pero son los que yo he conseguido poder estar con ellos, poder entrevistarles, incluso algunos amigos. No, y marcaron un momento. Sí, a mí me han marcado, y yo No, pero no solo a ti, tú eres el que transmite, el transmisor de eso. Fíjate, tengo el listado aquí de los personajes hasta que hace exactamente nada, me parece que hace 3 días o 4, la última, María Mendiola, componente de Las Bácaras, que era un dúo, era un personaje entrañable, pero he empezado pues con Caballero Bonal. Manuel Clavero fue ministro, y él mismo, te lo he contado antes del programa, le presentó la dimisión a Adolfo Suárez, porque él no creía en algo que había participado directamente, que era ese paso de la España, de las provincias a las autonomías. Tico Medina, que le considero uno de mis 12... siempre conectamos con Allende los Mares. Tico Medina, 300 millones, ¿te acuerdas? No, y cantidad de temas. Además, un personaje que intervino hasta en los guiones de temas de películas de toros y tal. Alfonso Eduardo Pérez Orozco, Federico Sánchez Aguilar, Hugo Stuben,
Jolín. Un realizador histórico, Ricardo Fuster. Este era de mi época, Batería de los Relámpagos. Juana Ginzo, que era del cuadro de actores de Radio Madrid y interpretó un serial radiofónico que paralizaba a toda España, Amarrosa. Manuel Lorenzo nos ha dejado hace unos días. Sí, hace poco. Era el más reconocible que hacía el abuelo Porreta en los Porretas. Sí. Y María Mendiola, que acabo de decir. Y lo tengo abierto. Triste y lamentablemente lo tengo abierto, porque se pudiera del caso, como ha sido el caso de la compañera que iba a estar con nosotros. Hay una pregunta que yo le quiero formular a Alfonso. Yo creo que el sentimiento, yo creo, de mucha gente, digo, de las personas que nos escuchan, que afortunadamente cada lunes son más. Sabéis que hacemos el programa en directo, como estáis viendo, y nos están escuchando. Pero ¿hay alguna vez que Alfonso Arteseros le haya dado de algún tipo de reparo o miedo? ¿Miedo? Sí. No, un momentito, si no he terminado de formular la pregunta. Te lo cuento. Es que no. En mi tiempo decía, eres un avanto, como un viento, eres un avanto, tal. Pero escucha, no. ¿Te ha dado miedo en algún momento a reproducir algún vídeo de los que, a ver, tú eres documentalista, aparte periodista de primera línea y excepcional? Es decir, ¿te ha dado miedo a sacar algún documento a la luz que haya podido decir, en el medio en el que estabas en aquel momento, decir, pues mire, es que voy a sacar recopilado en Canal Sur, en Canal No, en la televisión gallega, que vas a cocer en alguna ingle? Más que nada ha sido como prudencia, y entonces me he autocensurado. Ah, sí. Lo he evitado. Y aún así he hecho cosas que a la cara no me lo han dicho, pero sé que soterradamente me han ninguneado y me han censurado. O sea, eso es miedo soterrado, sí. Como se suele decir. No, miedo soterrado. No voy a entrar en detalles, pero un día, si quieres, nos tomamos una cervecita, lo cuento. Por supuesto, hombre. Sí. Pero lo que es el miedo, si hay pincho, tortillas, físico, contar conmigo, ¿eh? No, por supuesto. Habéis dicho lo que cerveza, es el miedo contar conmigo. físico es que yo tuve, como nuestra compañera que hubiera estado de tertuliana con nosotros, te lo digo, y está aquí, y está, que por es supuesto, entre nosotros. Una pena que con 38 años nos haya dejado. Pues yo tuve un accidente también de unas características similares, como Joaquín Luqui, que se dio en la cabeza, ya no está. Y yo tuve la suerte, yo trato de ver el vaso medio lleno, no medio vacío, de que donde me di fue en la pierna. La pierna se destrozó. Se me partió el fémur, la tibia y el peroné. Yo estaba con compañeros, con mi compañero de Pop-Tos, el negrito Filtrín, con Elena Bianco. Con tu gente. Sí, con Paquito, el que canta eso de Cuéntame. Con Fórmula Quinta, etcétera, y entramos en el restaurante. Habíamos tenido una reunión en Las GAE, ese edificio de Gaudí, maravilloso, al que no le pagáis. Sí, claro, porque hacemos nuestra producción, tenemos nuestro huerto. Pregunté, ¿dónde está el baño? Y me dijeron, por aquellas escaleras. Y me fui y ya no hubo comida ni nada, porque me caí por las escaleras y había... Claro, son locales que son del Madrid antiguo y habían hecho los lavabos en la cueva, y también tenían la bodega y había abierta una puerta del montacargas. Me caí al foso. Lo del Samur, no tengo palabras para ella. Ya. Se metió uno en el foso para ponerme tal. Yo cuento que el miedo fue cuando yo nunca en mi vida había pisado un quirófano, y en Portahierro, en Madrid, me llevan ya en la camilla, desnudo totalmente y con eso que te ponen como un camisón, y entro en el quirófano, parecía todo verdoso, estaban todos enmascarados de verde con unas estas de plomo y tal, y de repente me dirijo a ellos, eran como 12 personas, anestesistas, el cirujano jefe, tal, y les dije, me habéis desnudado, me habéis quitado absolutamente todo, pero lo que no vais a ser capaces de quitarme es el miedo que tengo. Y uno, que debería de ser el más culto, dijo, en voz alta, dijo Muñoz Seca. Sí, es verdad. Y hubo risas. Y holgorio. Y me hicieron una operación, 2 placas de titanio, tornillo, pues y aquí están, a tu lado. Tenemos la suerte de tener a Alfonso y de por supuesto, de muchos años más, ¿sabes lo que te digo? Gracias a Dios. Paco, ¿has estado vas a estar en la Feria del Libro? Sí, ¿estás? sí. You are, como se diría en inglés, claro que somos internacionales, you are in. Eso, I'm in. Yeah. Sí, voy a estar el 19, que es el domingo, el
próximo domingo de 12 a 14 horas en la caseta de la librería Tercios Viejos, grandes amigos de esta casa y míos además, y también eran amigos de Elia, fíjate. ¿Qué número de caseta es? Es la caseta 289 en la Feria del Libro el domingo 19 de 12 a 14 horas, y bueno, pues espero veros ahí, hablamos de un poco de todo, si queréis mis libros estupendo, y si no, pues os doy una charlita. No, Dios, todo lo contrario. Yo tuve emociones contenidas cuando yo firmé mi libro en la Feria del Libro, porque me acordaba de cuando era niño y me llevaba al colegio, eso, si es que es aquella una Feria maravilla. del Libro que era en el Paseo de Recoletos. Es verdad, al principio eran Recoletos. Yo tuve emociones contenidas cuando firmé mi sentencia de divorcio de mi primera mujer. Y la firmaste en el retiro también. No, dice, voy a firmarla. en los juzgados escucha, emoción contenida. Pues ya somos dos, porque yo también pues ya eso sí que es emoción contenida. Yo también soy divorciado y recasado. Tú sabes que por defecto, tú sabes que por defecto soy abogado, con lo cual tengo algo defectuoso. O sea, vengo de fábrica algo mal. O sea, viene torcido. Yo te quería decir una cosa, Fernando, que estabas diciendo al principio, has dicho varias veces en el programa el tema de por qué las luces y las sombras de nuestra historia y todo esto. Sobre todo la historia negra. Ahí. Pero, ¿y por qué nos da miedo o por qué hay gente tal y cual? Entonces, que repudia hablar de nuestro pasado. Hombre, evidentemente quien no quiere hablar de nuestro pasado o quien solo habla de la parte negra. He nombrado a Hernán Cortés, pero bueno, hay otros muchos conquistadores en los que se vislumbra como un halo de malignidad o de inventado por los enemigos normalmente, pero a lo que iba yo es el que me ha recordado una cosa que la idea no lo dije yo, lo oí y luego lo he hecho mío, y creo que lo harás tuyo, que es yo hice un libro sobre nacionalismo, comparando los nacionalismos vasco y catalán con la tierra plana, y entonces me decían, y el nacionalismo español, y yo decía, no, perdona, o sea, ¿te refieres al patriotismo? No, al nacionalismo. Digo, no, es que hay una diferencia. El patriota quiere a su tierra como es, tal y como es, con sus luces y con sus sombras, con su historia completa. Igual que tú quieres a tu pareja tal y como es, no te inventas tal. Dice, en cambio, el nacionalista se inventa una tierra que no existe, ni ha existido nunca, y lo que quiere es esa especie de idea falaz de algo que no va a existir. Y ese es el problema. Simplemente señalar que la Tierra sí que existe. La Tierra como tal, de facto, sí que existe. Lo que pasa es que se la apropia... pero se han inventado una historia... No sé si es por usucapión. Claro, es decir, las únicas tres formas de hacer... Usucapión, ¿no? Las tres únicas formas de adquirir la propiedad en España, como bien sabéis, la compraventa, sucesión mortis causa y la usucapión. Y estos señores, como el señor del mal llamado País Vasco, es decir, pues eso digo, pues mire usted, ya moraban por allí. Sí. El gran problema es la manipulación, y en eso están metidos los grandes medios actuales, que va desde el Internet hasta las televisiones públicas o privadas. Y yo te voy a decir una cosa, os acabo de decir mi último trabajo, las 14 horas, eso que han acuñado con el nombre del franquismo. Yo ese trabajo mío lo dejo a un lado, dejo todo lo que me haya podido motivar de contar la historia a través de la documentación fílmica o los testimonios que han depositado en mí las personas que fueron protagonistas de los hechos que configuraron esa historia, la mía, la de mi padre, la de mi abuelo y la de mi bisabuelo, lo dejo ahí y yo voy a hablar como que viví esa época. Yo nací en el 46, yo soy niño de la posguerra, abarqué toda mi infancia los 50 y en los 60 me volví loco porque yo soñaba con una guitarra eléctrica, al mismo tiempo que mi madre soñaba con una lavadora eléctrica. Y mi madre me compró esa guitarra eléctrica a plazos y sin que mi padre se enterara. Y fui muy feliz. Porque y te voy a decir una cosa. Yo salía con la guitarra, o la tenía ya en el local de ensayo, y todos los amigos, los compañeros de la música, y luego las chicas, aquellas chicas guapísimas, en minifalda, de los guateques, de la pandilla y tal, no hablábamos de política. Todos sabíamos que había un señor que era general, que vivía en un palacio en El Pardo, que era el que más mandaba, pero es que llegaba un momento que ni nos acordábamos de él. Solamente nos acordábamos que existía ese señor cuando íbamos al cine y lo veíamos en el nodo. Y rápidamente empezaba la película y nos olvidábamos también, porque el nodo ya había pasado. Esto se lo he contado incluso a la hija de ese señor, cenando con ella, poco tiempo antes de su fallecimiento, y a una persona que ha estado conmigo incluso en un programa y lo conozco, que es el nieto. Pues, querido Alfonso, tenemos que dar las gracias a don José Luis Rodríguez Zapatero, ilustre, que es el que ha traído a la historia, a la nueva historia de España, esas cunetas
de ambos lados de la carretera. Pero fíjate, la que lo elaboró fue la segunda que tenía a bordo. Sí, que encima su padre fue un alto dirigente del sindicato vertical franquista. Toma ya, castaña pilonga. Paco, esta es la realidad. Es decir, que siempre nos rodean de miedos. Yo creo que, y no sé si convendrás conmigo, que sin el miedo no se avanza. O sea, si no tienes miedo, si no hay miedo, no tienes... El valiente de verdad sabe lo que es el miedo. Perdonadme, es que es muy importante, es que esto sí que es experiencia mía personal. La verdadera libertad no te la proporcionan ni los políticos, ni las fuerzas económicas, ni militares, ni nada. La verdadera libertad te la creas tú a ti mismo y te la haces, que a mí, de todos los reconocimientos y todo lo que me han dado, cuando me nombraron Gran Viario de Honor, eso para mí fue increíble, porque la Gran Vía era mi prolongación de mi casa. Yo por ahí he paseado con George Harrison, con Elton John, con Orson Welles. Aquella Gran Vía era increíble. Yo ahí descubrí la libertad, el sexo, el compañerismo, en aquellos sótanos la pandilla. Ojo, esa libertad es muy individual, pero es que la felicidad, íntimamente, individualmente, esa es la auténtica felicidad, igual, la que tú te provocas. Exactamente igual que el miedo. Y la disfrutas. Igual que el miedo. Pero fíjate, Alfonso, eso acabas de decir una frase romana, una frase de Lucano, que cuando dijo Lucano, el escritor del sobrino de Séneca, de Córdoba, que dijo: las espadas se hicieron para que pudiéramos ser libres. Anda. Fíjate, o sea, que acabas de decirlo. Otros dijeron, no sé cuántos siglos después, que el trabajo es el que haría libre. Pero no era verdad. Y en ninguno de los dos casos acertaron, querido Alfonso. Bueno, tenemos la mala suerte o la buena suerte de haber coincidido en el mismo colegio, y eso es una de las cosas que me... Pero tú después que yo. Y dale, que sí, que yo soy del 69, que mucha gente hubiera querido nacer en el año que nació el humilde presentador de este programa. Yo viví el estreno del edificio nuevo que hicieron colateral al edificio antiguo. Yo estuve en el antiguo y luego disfruté del colegio, que los oyentes no lo saben. El Fray Luis, Colegio Fray Luis de León, de la capilla que hicieron. Los padres reparadores. Claro que sí. Bueno, pues señores, lamentablemente pasan 57. Yo cada vez que veo esas cosas rojas con numeritos que se mueven, digitales, que son analógicas así como tal, pues me entra como las no sé qué. Lamentablemente les tenemos que dejar. Por supuesto se ríe nuestro queridísimo amigo David, que está ahí detrás, el técnico de este singular programa que les acompaña cada lunes, hablando de los miedos, y como siempre digo al principio, digo, no sean ustedes tan ilusos, que lo van a pasar mal. En algún momento en su vida van a pasarlo mal, y hay alguien o algún sitio van a tener que ir a contar. Aquí, desde luego, tienen su sitio, su hueco para hablar desde una forma amena, divertida y constructiva, como no es la política actualmente. Es decir, pueden aquí encontrar su hueco para contar lo que más pues buena angustia le da. Señores, les vamos a esperar, por supuesto, el próximo lunes, y no sin antes quiero, por supuesto, despedirme de que mi queridísimo José Manuel Valverde, que está al otro lado, darle las gracias por sus melodías a tempo, Alfonso Arteseros, tanto Alfonso como Paco Álvarez, a Paco Álvarez como Arteseros, tienen aquí su hueco todos los días. Muchas gracias, José Manuel. Igualmente a vosotros y a todos los invitados, que ha sido muy interesante la charla que habéis tenido hoy. Y a ustedes decirles que, bueno, creo que estrenamos una cosa, querida Mónica, me gustaría que dijeras, tenemos un canal de YouTube. Sí, tenemos canal de YouTube. Fenomenal. Bueno, pues fíjese, estamos de estreno. ¿Se acuerdan ustedes de Galerías Preciados? Sí. Pues ustedes son muy viejos, como yo. Señores. Menuda historia que tiene. Galerías Preciados. En fin, y México y Galerías están unidos. Queridísimos oyentes de este singular programa, les esperamos, digo, el próximo programa, porque vamos a estar siempre aquí, raudos y veloces al micrófono. Y no se olviden de las redes sociales, que estamos. Un abrazo a Javier Algarra. Por supuesto. Amigo y compañero. Por supuesto, y queridísimo amigo, por supuesto. Señores, no nos queda nada más que decirles que les esperamos ya. Yo casi me estoy poniendo otra vez al micrófono para recibirles el lunes que viene. Buenas tardes.